Bueno, muy bien. En esta nueva clase vamos a retomar una idea que quedó planteada ayer. Es que cuando generamos una celda electroquímica y podemos con algún elemento de medición como un voltímetro evidenciar que existe una diferencia de potencial, así como lo vemos en la imagen acá que nos marca que para una celda de Daniels conformada por un electrodo de zinc y un electrodo de cobre me da una diferencia de potencial de 1,10 volt. De cada uno de esos elementos aportan a esa diferencia de potencial, ¿sí? Y esto es un elemento importante para poder eh, convertir esta diferencia de potencial prácticamente en una propiedad característica de cada sustancia. Un determinado metal, ¿cuánto aporta en una celda electroquímica? ¿Cuánto sería su potencial de electrodo dentro del potencial de celda? Entonces, para eso hace falta poder tomar un elemento de referencia, un electrodo que me diga un potencial que tenga de referencia, y en lo posible que ese potencial sea cero. Entonces, en función de eso, lo que se toma es el electrodo de hidrógeno, ¿sí? El electrodo de hidrógeno se definió por convención de que tiene un potencial de cero. Bien. Entonces, eso me va a permitir a mí poder compararlo con todo lo demás, porque digo, conozco uno y en función de ese voy comparando con los otros. Pero presenta algo interesante que vale la pena detallar un poquito más, es que el potencial de hidrógeno, ¿sí? O el electrodo de hidrógeno, resulta que la reacción es que hidrógeno como protones, ¿sí? Son capaces de tomar dos electrones, ¿no? Ganan, por lo tanto se reducen, y me pasan a hidrógeno molecular. O su reacción inversa, donde el hidrógeno molecular me va a liberar dos protones para poder conformarme la reacción de oxidación. Bien, pero acá tenemos una característica que no habíamos visto antes. Tengo uno de los componentes de la reacción es un gas. Entonces, tengo que ver cómo hago para que el gas esté en contacto con ¿qué? Con los protones. La forma más económica que voy a tener protones es que sea la solución de un ácido fuerte. Entonces, hay que resolver esta situación de cómo ponemos en contacto un gas con una solución de un ácido para que se produzca una reacción donde esos electrones yo lo puedo aprovechar. Bien, la solución que llegó para este caso es la conformación del electrodo estándar de hidrógeno, que básicamente el corazón de todo lo resuelve una lámina de platino. Esa lámina de platino va a permitir que el hidrógeno se absorba, que sobre esa superficie se produzca la reacción, y como el platino es conductor, va a permitir que por ahí circulen los electrones, tanto que se vayan como que vengan. Entonces, esta lámina de platino va a tener la característica de ser un catalizador, pero también un electrocatalizador, por lo que tiene la función de transportar los hidrógenos. Bien, entonces ya tenemos dónde van a reaccionar. La otra es que, bueno, la vamos a tener que sumergir en una solución de un ácido fuerte, ácido nítrico, ácido clorhídrico, cualquiera de estos que me pueda dar una concentración 1 molar. Y
al hidrógeno no me queda otra que hacerlo que burbujee para que las burbujas bañen y renueven la superficie del catalizador y a una presión de una atmósfera, ¿sí? ¿Por qué esto de una concentración 1 molar y una presión de una atmósfera? Bueno, para poder tener y definir los parámetros de estándar, de estandarizarlo, la medida. Entonces voy a tener electrodo estándar de hidrógeno, entonces lo voy a marcar como siempre con un cerito arriba. Bien, entonces ya pude elegir la reacción, que es la reacción reversible del hidrógeno que se transforme en protones y que le voy a asignar un potencial de 0 y que ya definí estructuralmente cómo podría ser. Bien, entonces la reacción de reducción, como habíamos mencionado recién, es que dos protones van a captar dos electrones y se van a transformar en un mol de hidrógeno molecular. La concentración de protones, 1 molar, la presión parcial del hidrógeno, 1 atmósfera. A eso le vamos a asignar un potencial de 0. ¿Sí? Otra forma de verlo a este electrodo sería en este esquema, en donde me hacen esfuerzo en algunos detalles. Por ejemplo, me muestran que la solución de ácido se puede ir renovando y que el hidrógeno burbujea desde abajo de la lámina de platino, barriéndolo, renovándose siempre, y que sale a través de una trampa de líquido para que gases atmosféricos no ingresen sobre el electrodo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos dos esquemas, ¿sí?, es el que ustedes podrán representar cuando hablemos del electrodo estándar de hidrógeno. ¿Sí? Muchas veces, cuando nos toca este tema, hablamos del electrodo. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura particular. Entonces, si ustedes la han sabido interpretar, me quieren decir de que le han dedicado tiempo a entender el concepto que enseño yo. Bien, y si tuviésemos que imaginar cómo sería la reacción sobre la superficie del electrodo de platino, nos vamos a ayudar con este video. ¿Sí? Tenemos platino, en verde son los electrones, vemos cómo hay una corriente de electrones, hay dos hidronios que se acercan, y sobre la superficie del platino se forma una molécula de hidrógeno molecular. A ver, la vamos a poner de nuevo, total no perdemos nada, y los puntos verdes que se mueven representarían la corriente eléctrica, las moléculas que se acercan son de hidronio, que se desprenden de los hidrógenos, los hidronios, o sea, se desprenden los protones, se forma la molécula de hidrógeno. Bien. Ahí por tercera vez. Entonces, la solución nos llegaba los protones como hidronios y se nos desprendía el gas como hidrógeno. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo utilizamos el electrodo estándar de hidrógeno para poder determinar los potenciales de cada uno de los electrodos. Bien, supongamos en un primer caso en donde queremos determinar cuánto es el potencial del zinc, ¿sí? Entonces, reemplazamos donde estaría el cobre recién de la celda de Daniels, y ahí va el electrodo estándar de hidrógeno. Bien, vamos a medir una FEN estándar.
esa FEN estándar, ese potencial de celda, ¿sí?, va a responder a esta ecuación. Esta ecuación va a ser válida en general para cualquier potencial estándar de celda que queramos determinar. Y va a ser el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, ¿sí? Esta ecuación la vamos a utilizar siempre para determinar los potenciales de celda. Perfecto, entonces yo sé que este sistema me va a responder a esta incógnita. También puedo escribir cómo sería el diagrama de la celda. ¿Qué me dice en este caso en donde el zinc se va a oxidar, por lo tanto va a ser el ánodo, por eso está escrito a la izquierda? Acá me dice que tengo un electrodo de zinc que está en contacto, ¿sí?, en contacto con una solución de iones zinc a una concentración 1 molar, que mediante un puente salino, ¿sí?, o bien en la otra semicelda, voy a tener una solución ácida a una concentración 1 molar, que va a estar en contacto con hidrógeno gaseoso a una presión parcial de una atmósfera, que van a estar en contacto con un electrodo de platino. ¿Ve? Acá me apareció un elemento más. Me apareció el electrodo al final. Este electrodo no participa en la reacción, pero lo necesito para canalizar los electrones, por lo tanto es una parte constitutiva de la celda. El potencial de celda, bueno, va a estar dado por quien hace de cátodo el potencial estándar de hidrógeno y el ánodo va a ser el electrodo de zinc. Medimos con un voltímetro a ver cuál es el potencial de la celda y nos va a dar que es de 0,76 volt. 0,76 volt me da la celda, pero si definí que el electrodo estándar de hidrógeno vale 0, entonces me va a quedar que ese 0,76 es igual al menos el potencial estándar de reducción del zinc. Por lo tanto, el potencial estándar de reducción del zinc va a ser igual a menos 0,76 volt. ¿Sí? Entonces tenemos acá que el potencial estándar de reducción del zinc tiene un valor ya definido y negativo, menos 0,76. Entonces, bueno, ahí planteamos la reacción. ¿Cuál sería la reacción de reducción? Donde los iones zinc captan 2 electrones y se me va a transformar en zinc metálico que se depositaría sobre el electrodo de zinc. ¿Cómo utilizaríamos el electrodo estándar de hidrógeno? ¿Sí? Bueno, ahora reemplazaríamos donde estaba el zinc, entonces me queda a la izquierda el electrodo estándar de hidrógeno, que va a actuar de ánodo, y a la derecha el electrodo de cobre, que va a actuar de cátodo. Potencial de celda siempre cátodo menos ánodo, pero ahora fíjense cómo escribimos el diagrama de la celda. Ahora el electrodo estándar de hidrógeno va a actuar de ánodo. Entonces el diagrama de celda me dice que tengo un electrodo de platino, que obviamente va a estar en el estado sólido, que va a estar en contacto con burbujas de gas de hidrógeno a una atmósfera de presión, que van a estar en contacto con una solución ácida 1 molar, que a través de un puente salino, o en el otro vaso de la semicelda, voy a tener iones cúpricos, que van a estar en una concentración 1 molar, que están en contacto con el electrodo de cobre, que cierran el circuito. Bien, entonces ahora en el ánodo se va a producir la oxidación y esa oxidación va a hacer que un mol de hidrógeno se me va a descomponer en 2 moles de protones y me van a liberar 2 electrones que van a viajar por el conductor de cobre hasta el otro electrodo del otro vaso. ¿Sí? Y en el cátodo, bueno, el cobre cúprico se me va a depositar como cobre metálico. Cuando hago la suma, acá veo que
el hidrógeno molecular más el cobre cúprico me va a dar, como una reacción irreversible, cobre metálico más protones. ¿Sí? Acá vemos también, en parte explicado por qué si metemos cobre en ácido, el ácido no ataca el cobre, ¿sí? Porque la reacción es reversible, es espontánea al revés, que el cúprico, en presencia de hidrógeno, me dé cobre y protones, no al revés. No es espontánea en ese sentido, que sí lo veíamos que lo era para el zinc. Bien. Entonces, el potencial de celda, en este caso va a estar dado por el electrodo de cobre menos el de hidrógeno. El de hidrógeno vale 0, mido el potencial de celda, me va a dar que es, con un voltímetro, me va a dar que es 0,34 y que es igual al potencial estándar del cobre. Entonces el potencial de reducción estándar del cobre es 0,34. Entonces, lo que hemos tratado de demostrar es cómo esta celda, que tenía un determinado potencial de 1,10, hemos visto que el zinc aporta menos 0,76 volt y el cobre aporta 0,34. Entonces, si hacíamos para esa celda cátodo 0,34 menos 0,76 me daba el 1,10 que me marcaba el voltímetro. Acá vamos a ver The lo cell potential mismo, of a nada más que voltaic mediante cell, una such as animación. this zinc hydrogen cell, can be thought of as the En sum of este caso, two como está en inglés, half-cell le voy a sacar el potentials. volumen. Under standard Entonces acá me muestra el potencial electrodo estándar de hidrógeno, la plaquita de platino, ¿sí? Como estaba, la misma reacción que veíamos, cátodo menos ánodo. Entonces, si teníamos electrodo de hidrógeno donde voy a tener la reacción, ¿sí? Los protones más los electrones me da molecular, eso vale 0. Por lo tanto, me queda que 0,76 es igual a menos el potencial de reducción del ánodo, que en este caso sería el zinc, y por eso el potencial de reducción del ánodo vale menos 0,76. Que es esa reacción, así como lo veíamos recién. Para el caso, acá lo tienen la plata, ¿sí? Ahora el ánodo, el de hidrógeno es el ánodo, la plata es el cátodo, los electrones van a migrar desde el electrodo de hidrógeno hacia el electrodo de plata. Entonces, también, de la misma manera, me queda que el potencial de reducción de la plata es 0,80. Bien, o sea, lo mismo que recién. Esto me va a servir para poder hacer listados de cuánto valen los distintos potenciales estándar, sobre todo potenciales estándar de reducción. Y hay tablas enormes y enormes. Ustedes en los libros van a poder tener algunas que son para observar y darse cuenta. Una de las cosas que vamos a ver es que tenemos algunas sustancias que me van a dar potenciales estándar de reducción mayores que el hidrógeno, o sea positivo, y otras menores que el hidrógeno, o sea negativos. Para unificar, siempre vamos a trabajar con los potenciales estándar de reducción. Y siempre las ecuaciones, des en cuenta que están escritas en la ecuación de reducción. Si quisiéramos trabajar con una reacción de oxidación, el potencial es lo mismo, pero cambia de signo. ¿Sí? Si tengo un potencial de reducción negativo y quiero escribir la reacción de oxidación, el potencial va a ser el mismo, nada más que me va a cambiar el signo. Entonces, siempre el potencial de reducción es para la reacción que está escrita, ¿sí? No para la que yo me quiero imaginar. ¿Por qué está esta aclaración? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan, acá a lo mejor lo van a ver muy chiquito, pero hay, por ejemplo, pasaje de hierro 3 a hierro 2 o de hierro 2 a hierro 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver cuánto es
el pasaje de hierro 2 a hierro 0 es ese que tengo que buscar. El otro no me sirve porque es otra situación distinta. Bien. Después, contra más positivo sea la sustancia, mayor tendencia tiende a reducirse. Entonces, podemos ver que en el extremo tenemos a sustancias que son conocidas, pero son conocidas oxidantes. Por ejemplo, el flúor tiende a pasar a iones fluoruro, ¿sí? Tomando dos electrones. Y tiene una enorme tendencia el flúor en descomponerse en iones fluoruro en esta reacción de reducción. Y al tener un potencial estándar de reducción tan alto, se transforma en un agente oxidante muy fuerte, porque va a hacer todo lo posible de sacarle a cualquier cosa en el medio un par de electrones para poder pasar a ser fluoruro. Entonces, los agentes que tienen los potenciales más positivos son sustancias que tienen la mayor tendencia a reducirse y van a ser los agentes más oxidantes. Entonces, cuando tengamos que comparar y preguntemos quién se reduce y quién se oxida, el que se reduce es el que tiene el potencial más alto y ese hace que el otro se oxide, ¿sí? Entonces uno se reduce y obliga a que la otra reacción se dé vuelta y se oxide porque actúa, el que más positivo es el potencial de reducción, actúa del agente oxidante del otro, ¿sí? Bien, entonces por eso al principio de esta lista vemos el flúor, el ozono, el agua oxigenada, ¿sí? Vemos, por ejemplo, por acá los iones áuricos, el áurico 3 que tiene tendencia a pasar a plata, claro, perdón, a oro. El oro, casi todos lo conocemos como un metal que es estable, como oro, ¿sí? No se oxida fácilmente. Y no porque tiene un potencial estándar de reducción muy alto. Él siempre va a preferir estar reducido como oro metálico. Y así podemos ir repasando la lista y después vamos a encontrar ciertos elementos metálicos. Vamos a ver que el que está más abajo en la lista, por ejemplo, es el litio. El litio tiene un potencial de reducción muy negativo. Eso quiere decir de que él prefiere oxidarse, ¿sí? Él es feliz si puede entregar un electrón y transformarse en un ion litio, ¿sí? Entonces, eso hace que sea un agente muy reductor. Y al ser un elemento muy liviano, ¿sí? Acuérdense que tenemos hidrógeno, helio, litio, muy liviano, con la capacidad de entregar un electrón, es lo que lo ha convertido en ser una sustancia maravillosa para poder con él construir pilas y baterías. ¿Mm? Entonces, por eso se ha transformado en el nuevo objeto precioso del presente siglo. Bien, entonces lo mismo si por ejemplo mirásemos por ahí, acá tenemos el hierro 2 que pasa a hierro metálico y este tiene un valor negativo. Entonces por esto también podemos entender por qué el hierro tiende a oxidarse tan fácilmente, ¿sí? Se debe a este potencial de abajo que con cualquier otra cosa que se encuentre, principalmente con el oxígeno, ¿sí? Que el oxígeno tiene potenciales muchas veces positivos, forman una excelente par que terminan haciendo siempre que el hierro se oxide, ¿sí? Y así podríamos estar un rato largo. Podemos ver que el aluminio está por debajo del hierro, entonces el aluminio tiene más tendencia a oxidarse que el hierro, entonces nunca conviene poner juntos, por ejemplo, hierro y aluminio. O sea, cuando uno tiene que poner una ventana de aluminio, siempre tiene que asegurarse de que estén aislados, ¿sí? No se estén en contacto el tornillo de hierro con la ventana de aluminio
porque si no, el aluminio se va a ir oxidando y disolviendo, ¿sí? Y en climas húmedos a veces hasta se le hace un agujero que hace que después toda la abertura haga ruido con los vientos, porque se afloja. ¿Mm? Entonces también muchas veces esta tabla nos sirve para la cuestión de la vida diaria. Bien, todas las reacciones de potencial reducción son reversibles, ¿sí? Son reversibles, entonces yo lo puedo ocupar en un sentido o en otro. Lo único que va a pasar es que cuando doy vuelta a la reacción, el potencial, el signo cambia. Bien. Y después otra cosa importante es que si utilizo a lo mejor la misma de mi reacción en dos reacciones distintas, donde el elemento va a estar afectado por distintos coeficientes estequiométricos, los potenciales no cambian, porque son potenciales. A ver, vamos a hacer un ejemplo de esto para que se pueda entender. Imaginemos una casa que tiene el tanque de agua a 3 metros, 5 metros de altura, ¿sí? El agua va a tener una determinada presión hidrostática. Ahora imaginemos un barrio, todas con los tanques de agua a 5 metros. La presión de agua va a ser la misma porque los tanques están a 5 metros. No importa si estamos hablando de una casa, de 10 casas o de 1000 casas. La presión hidrostática se va a deber a la altura de los 5 metros, no de la cantidad de casas que haya. Entonces acá pasa lo mismo. Una cosa es el potencial estándar de reducción, que es característico, ¿sí?, de cada elemento. Y otra cosa es cuánta energía nos va a poder dar. Ah, bueno, ya a lo mejor ahí tenemos un factor de masa. Entonces, lo mismo, yo tengo un tanque de agua de 1000 litros, me va a poder dar 1000 litros a 5 metros de altura. Si yo tengo 1000 casas, voy a tener 1000 tanques de agua a 5 metros de altura, entonces la cantidad en total de agua es distinta, pero el potencial, ¿sí?, la presión hidrostática, el potencial que va a tener eso, sería el mismo. Entonces no depende el potencial hidrostático del coeficiente estequiométrico. Entonces siempre voy a determinar el potencial de celda, va a ser cátodo menos ánodo, ¿sí? Y ahí no participan los coeficientes estequiométricos de la reacción. Bien. Si vemos, en esta tabla vamos a ver valores que voy a tener 0,1 hasta 3. Pero supongamos un valor de 0,1 volt serían 100 milivolts, ¿sí? No solamente a las sustancias inorgánicas puedo determinar los potenciales estándar de reducción. También en los sistemas biológicos tengo un montón de sustancias que me van a actuar de antioxidantes, ¿sí? O vamos a tener también muchas veces especies reactivas, los ROS también, que lo pueden llegar a estudiar en algunos ámbitos de las químicas biológicas. Pero bueno, miremos que tenemos estas sustancias que son antioxidantes. Acá tenemos ciertos ejemplos, el gráfico de arriba, la mayoría son de las familias de los flavonoides o de los polifenoles, que se van a encontrar en el té, café, ¿sí? Las cervezas, sobre todo las cervezas artesanales, tienen muchos polifenoles. Entonces, como tienen antioxidantes, hacen bien para el cutis. Había una cerveza japonesa que la propaganda era que tuvo un efecto cosmético mejorando el cutis de quien la bebía, ¿no? Entonces algunos de estos están en el té. Tenemos abajo en la tabla otras sustancias, por ejemplo, lo primero me dice ascorbato. El ascorbato es la vitamina C, ¿sí?, que la función principal es ser antioxidante en los medios acuosos a nivel celular.
El segundo me dice que es el alfa-tocoferol, es otra de las vitaminas importantes, pero esta actúa como antioxidante en los medios lipídicos, ¿no? El ácido úrico, el glutatión, que es una sustancia de naturaleza peptídica, o sea, conformada por aminoácidos, que es uno de los principales reguladores de los potenciales de oxidación y reducción en el medio celular. Y después las otras son parte de las sustancias que estaban arriba, la epigalocatequina, la epicatequina, etcétera, teaflavina, tearubigina. Son muchas veces polifenoles que van a estar en los té. Pero fíjense que tengo acá potenciales de 0,5 volt, ¿sí? 0,4 volt. Entonces tienen también sus potenciales redox importantes, ¿sí? Entonces hay también toda una defensa a nivel celular de estos procesos. Y la ciencia se ha centrado mucho en esto porque procesos como el envejecimiento, tienen que ver con la aparición de ciertas sustancias de alto poder oxidante que me desnaturalizan ciertas estructuras celulares. Por lo tanto, yo puedo retrasar el envejecimiento celular si tengo un balance adecuado de antioxidantes, ¿sí? Entonces esto hizo que hace unos años atrás surgieran el boom de tomar vitamina C, ¿sí? En realidad apoyado por las empresas farmacéuticas. Después se vio que en realidad era contraproducente, lo que uno puede necesitar en total por día es 100 a 150 miligramos de ácido ascórbico por día, y en las pastillas de redoxón tienen 2 gramos, ¿sí? Así que imagínense que con una pastilla de redoxón se está tomando muchísimo más, ¿no? Entonces por ahí, sobre todo cuando uno tiene niños a cargo y uno tiene que darle vitamina C, sobre todo a la entrada del invierno, es un cuartito. Un cuartito ya es muchísimo. Papi, que me quiero tomar la pastilla entera. No, un cuarto. Porque ¿qué es lo que pasa? Todo lo que sobra se metaboliza a ácido oxálico y tengo que eliminarla por riñón, ¿sí? Si el riñón no filtra bien o si estoy consumiendo calcio demasiado, el oxalato de calcio precipita porque tiene un valor bajo de KPS y es el responsable de la formación de los cálculos renales, ¿sí? Por eso muchas veces los vegetarianos que consumen muchas frutas y quesos, ¿no? Suelen tener serios problemas con los riñones. Bien, igualmente el tocoferol, muchas veces la vitamina E también se puso de moda para el corazón. Decían que había que tomar 400 miligramos por día, y después estudios posteriores demostraron que realmente tanto le hacía mal al corazón. Sí que, pero es importante esta cuestión de entender de que no solamente voy a tener sustancias inorgánicas que me van a conformar estos sistemas redox, sino también yo puedo tener potenciales redox, que lo puedo entender con toda esta regla que estamos viendo en electroquímica, en medio de un sistema biológico. Bien. Entonces, una vez que pude entender ¿cómo se conforma una batería? Puedo hacer una batería de cualquier cosa, ¿sí? Y acá teníamos simplemente un ejemplo para poder mostrar. Suspending 2 different metals in an acid. Lemons contain citric acid. Un limón, If le we insert a clavan un galvanized nail clavo y coated una in moneda de zinc into cobre. one side of our lemon, then make No a son slit las and monedas insert a nuestras, copper nadie coin sabe in the que other son una side, adición de monedas you nuestras, should have a pero battery. a veces tenemos alguna moneda chilena en casa que son de cobre, si lo podríamos probar. The voltmeter confirms that our 2 metals, zinc and copper, suspended in the lemon's citric Tanto acid, como eso, create a y measurable ya voltage, in this case tengo un just over volt de 1 volt. diferencia de The potencial, red lead ¿sí? from the meter connects to the plus side of the battery, the black lead to the minus side. Entonces, Reversing the ahí lo que lead, you muestra see que a la minus corriente sign on the eléctrica tiene meter, un sentido, que meaning si I lo have the conecta al leads revés, connected me backwards. marca un valor negativo Copper penny is en the el plus tester, en el terminal of multímetro, this battery. que
que obviamente el que se oxida es el hierro, constituyendo el ánodo, por lo tanto el electrodo de carga negativa. El que se reduce es el Let's connect cátodo, an LED por to lo this tanto battery. va a constituir el electrodo positivo, LEDs are a ¿no? special type of low voltage, low current device. Hace unos They años can easily atrás, be cuando damaged se by empezó high a hablar de current. los LED, eran toda una revolución Letters conceptual. represent the ¿Qué three quiere decir words, LED? light LED emitting quiere decir diode. diodo de emisión de luz. The word diode alerts us to something ¿Sí? special about LEDs. Unlike Entonces, ordinary light obviamente bulbs, necesita una LEDs must be determinada connected a certain orientación en el way. contacto para que One el lead LED or encienda. wire connects to the plus Pero side of the se battery, the constituye other un to the recurso minus side. pedagógico muy interesante porque The flat obviamente un spot at the LED es base una cuestión indicates the bastante minus lead. segura para poder This lead is connected to the trabajar a veces minus si uno tiene terminal que of the trabajar con battery. chicos en la escuela. Electrons flow ¿Sí? in on the minus lead Bien. and out on the plus lead. Pero Connect an admite LED una sola backwards dirección and de it will contacto, not que work. para la batería que podemos hacer anda I'm using perfectamente small bien. jumper cables with alligator clips to connect the LED to our lemon battery. We know that the copper is the plus terminal of our Claro, battery uno, and the zinc-coated nail is minus. para que ande una sola Our LED unidad, is debería connected conseguirse properly, un diodo but que it is pueda not glowing. funcionar con un volt. We do ¿Sí? not have enough current flowing to light this LED. Higher voltage will move more current through the LED. Entonces, Let's increase the voltage by adding another lemon to our circuit. poner Connecting celdas batteries in series adds celdas en voltage from each battery. secuencia, ¿no? O sea, una Remember to detrás de connect the plus otra, from una one battery to conexión the minus of the en other. serie que se llama, es lo que me forma una batería, ¿sí? Una batería de celdas. Por eso a la pila del auto la Two llamamos lemons batería create porque over son 1.8 volts. varias celdas de plomo que están conectadas así en paralelo. LED is Entonces eso hace still que el not voltaje se glowing. me sume. We still don't have enough current to light the LED. Let's add 2 more lemons. Claro, para los ingleses haber tenido ya que gastar tantos limones tiene que haber sido una pequeña fortuna, ¿no? Pero es una experiencia que muchas veces uno puede hacer si le toca ser a veces docentes en la secundaria. Y lo que va a evidenciar, bueno, es que prácticamente los valores de celda por cada uno se van sumando. ¿Veis? Casi tendríamos Now we have 4 over 3 volts. decimal Seguramente 5 que en volts. algunas que no está en buen contacto con el líquido, Connecting our LED, I can now detect a very tiny glow. Dimming the room lights and looking closely, we can see our LED is glowing. 4 lemons create enough voltage and current to create a very dim glow. LEDs are available in different colors and sizes. This is a clear, high-intensity LED. When connected to our lemon battery, a dim red glow is visible. bien, básicamente es que ahí vienen distintos diodos para distintos potenciales, con los cuales uno puede ir probando y ensayando. Lemon batteries are unable to create the large currents needed to operate most electric devices. But low current devices like this calculator are easily operated with 2 lemons. Si bien Review the uno Vinegar puede hacer Battery video funcionar for una instructions on calculadora con connecting 2 a calculator. limones, siempre es recomendable que se acuerden traer unas pilas de repuesto. Para el parcial no tráiganse un par de limones por si se le acaba la batería, ¿no? If you would like to connect large Bien. numbers of lemon batteries, you can actually cut the lemons into quarters or smaller, and each piece will work as a separate battery cell. When doing this, be careful when cutting and make sure that the area between each lemon piece is dry. If the pieces are joined by spilled lemon juice, it will affect the output of the battery.
Bien, entonces, básicamente cuando hemos comprendido el principio de que distintos metales me van a generar una unidad, una celda electroquímica, básicamente uno entiende de que cada vez que yo tengo metales distintos, se puede generar una corriente eléctrica, ¿no? Esto era lo que pasaba hace un tiempo, mucho tiempo, con el tema de las amalgamas, ¿sí? Hoy en día obviamente las amalgamas son todas homogéneas, pero en una época habían algunos que a veces tenían una plata como corona, más la amalgama de mercurio en otras, y a veces esa combinación de metales dentro de la boca generaba una corriente eléctrica que lo que producía era un dolor muy fuerte en las muelas, que no era porque estuvieran cariadas ni nada, sino era en base a la corriente eléctrica que se producía por los distintos metales que teníamos en la boca. Bueno, vamos a un ejemplo de aplicación de esto que hemos visto de la determinación de un potencial de celda. ¿Cuál es la FEM estándar? La FEM estándar, lo mismo que el potencial estándar de celda, que el voltaje de celda. Para una celda electroquímica, puede decir celda electroquímica, puede decir pila galvánica o puede ser pares de electrodos, formada por un electrodo de cadmio en una disolución 1 molar de nitrato de cadmio y un electrodo de cromo en una disolución 1 molar de nitrato de cromo 3. Entonces, bueno, primeramente habrá que ir a buscar los potenciales a tabla y de paso también ver cómo están escritas las ecuaciones. Lo segundo que tengo que hacer es ver quién es el más positivo. El más positivo va a ser el que se reduce, va a ser el cátodo, y el otro va a ser que la reacción se invierta y se va a constituir en el ánodo, ¿sí? Entonces vemos que el cadmio, que es 0,40 sobre 0,74, el otro, es el que es el más positivo. Por lo tanto, el cadmio se va a reducir y va a hacer que el cromo se oxide. Entonces, el cromo va a ser la reacción de oxidación. Entonces vemos que con respecto a la ecuación anterior, ahora está dado vuelta. Y el cátodo es la reacción del más positivo tal cual. Entonces la tengo que sumar y mirar la cantidad de electrones, ¿sí? Si las cantidades de electrones son la misma, bueno, no hay problema. Si son distintos, tengo que multiplicar cada de mi reacción por la otra, ¿sí? Acá, por ejemplo, el cromo pone en juego 3 electrones y el cadmio pone en juego 2 electrones. Entonces, cuando la sumo, tengo que tener esto en cuenta para poder hacer la ecuación global balanceada, ¿sí? Me dice que 2 cromos con 3 cadmios me van a producir 3 cadmios metálicos y 2 cromos iónicos. El potencial de celda va a ser el potencial del cátodo menos el ánodo. Fíjese que acá, vuelvo a repetir, no están participando los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, el cátodo vale menos 0,40, el ánodo vale menos 0,74. Resolvemos eso aritméticamente y me queda un potencial de celda muy chiquito, 0,34. ¿Sí? Bien, pero ya que tenemos esta reacción, hacemos esta observación para poder seguir adelante. Fíjese que acá la cantidad de electrones puesto en juego en la reacción global balanceada serían 2 por 3, 6. Bien. Como yo puedo armar una reacción en un sentido o en otro, ¿cuándo sé cuándo es espontánea? ¿Sí? O, dicho de otra manera, ¿cuándo sé que una reacción electroquímica va a tener un delta G negativo? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una consideración hacia lo que es la energía que se nos está transformando, ¿sí? Acá tenemos energía química, ya sea de enlaces o de estado de oxidación de los elementos, que
van a haber enlaces que se formen, se rompen, o van a haber un cambio en el estado de oxidación. Entonces, es energía química que se me está transformando en energía eléctrica, porque lo que estoy utilizando es esta cantidad de electrones que se están moviendo. Entonces, ¿qué es la energía eléctrica? ¿Sí? Para hacer esto, nos vamos a hacer la analogía a la energía hidráulica. ¿Cuánto es la energía de un canal? ¿Sí? ¿Cuánta energía hidráulica tiene un canal de agua? Y si lo discutiéramos un ratito, probablemente podríamos decir, bueno, depende del ancho del canal, ¿sí? No es lo mismo una acequia que tenga a lo mejor 50 centímetros a un canal que tenga 5 metros, ¿sí? La cantidad de agua, por lo tanto la energía que van a estar moviendo, van a ser distintas. Eso por un lado. Por el otro, también va a decir, bueno, también depende de la pendiente. No es lo mismo tener que moverse a nivel que tener que moverse, ¿sí? desde arriba de un cerro, o como hacen las represas. Contra mayor diferencia de altura, obviamente tengo la idea de que tengo ahí la energía. Bueno, entonces, para un circuito hidráulico, uno tendría que decir, bueno, a ver, ¿cuánto es la cantidad de agua que puedo mover por minuto, por ejemplo? ¿Y cuánto es esa diferencia de nivel? Entonces, la cantidad y el potencial. Bueno, acá en un circuito eléctrico es lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos son? La energía eléctrica va a ser la cantidad de electrones que yo pueda movilizar. Por lo tanto, me va a depender de cuántos son los paquetes que se mueven de electrones y en qué diferencia de potencial. La diferencia de potencial es lo que hemos visto prácticamente en todo el tema, ¿sí? Hasta ahora. Depende del tipo de electrodos, cada electrodo tiene su potencial estándar de reducción. Yo puedo sacar cuánto vale el potencial haciendo cátodo menos ánodo. Ya tengo ahí la diferencia de altura. Pero ¿y la cantidad? Bueno, entonces la cantidad de carga eléctrica, yo lo puedo decir, bueno, tengo que determinar cuánto es la carga eléctrica, por ejemplo, de un mol de electrones. Porque eso no lo hemos visto hasta ahora, no hemos hecho referencia a eso. ¿Cuánto es la carga eléctrica de un mol de electrones? Y para las reacciones, como yo puedo determinar los coeficientes estequiométricos, sé cuántos moles de electrones voy a estar moviendo en cada paso, ¿sí? Entonces, bueno, la diferencia de potencial, el voltaje, la fe de celda, y lo otro, la carga, la vamos a medir, la cantidad de carga en coulombios, y va a ser la carga eléctrica total. ¿A qué es igual? Bueno, decíamos, es la carga de un mol de electrones, que es esa F que me aparece, que la vamos a llamar constante de Faraday, por el número de moles que se ponen en juego en la reacción global balanceada. Por eso recién le dije, observemos que en esta reacción, ¿sí? La cantidad de moles para el cadmio y el cromo era 2 por 3, 6 moles, ¿sí? Entonces, la carga total de electrones que me estaba movilizando recién la reacción del cadmio y del cromo era 6 por la carga eléctrica de un mol de electrones. Esa sería la carga total que estaría movilizando, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que me está diciendo, es el número de electrones transferido entre el agente reductor y el oxidante. Entonces vuelvo a reiterar, este N que me va a aparecer de ahora en adelante es la cantidad de moles de electrones, ¿sí? Porque muchas veces uno lo pregunta, ¿qué es ese N? Entonces me empiezan a salir que son los coeficientes estequiométricos, que es el número de Avogadro o cualquier otra cosa. El N es la cantidad de electrones puesta en juego en la ecuación global balanceada, ¿sí? Bien. Y F, como le decía, él se va a llamar la constante de Faraday, vale 96.500 coulombios, pero representa la carga eléctrica de un mol de electrones, ¿sí? Que esto es lo que no está por ahí dicho. Entonces, muchas veces es lo que tenemos que anotar en el margen para que todo esto tenga sentido. La constante de Faraday es la carga eléctrica de un mol de electrones, que si lo multiplico por cuántos son los moles de electrones que están participando en la reacción, voy a tener cuánto es la cantidad total de electrones o la carga eléctrica total
que soy capaz de transferir. Eso por la diferencia de potencial me va a dar la información de cuánto es la energía eléctrica máxima que puedo llegar a tener, ¿sí? Los 96.500 coulombs también, como es una unidad derivada, la puedo expresar en unidades primarias que serían Joule sobre Vol por mol. Bien. Entonces, esta energía máxima, energía eléctrica máxima, ¿sí? Me va a estar representando también la cantidad máxima de energía eléctrica. Por lo tanto, me va a dar idea de cuál es el trabajo máximo que yo puedo llegar a hacer. ¿Cuál es el trabajo máximo ideal de un sistema eléctrico? ¿Sí? Y toda la energía que me pueda estar dando. Entonces, el trabajo máximo, que puede hacer una pila, es el máximo trabajo eléctrico, ¿sí? Y esto va a estar dado, como veíamos recién, por la diferencia potencial, por la cantidad de cargas que se puedan transportar, que va a ser la carga de un mol de electrones por los moles de electrones que participen en la ecuación global balanceada. Y todo esto con un valor negativo, para que sea trabajo que el sistema me está entregando al ambiente. Bien, entonces me quedaría que el trabajo máximo es igual a menos N por F por el potencial de celda, ¿sí? Y resulta que en algún momento allá en el tema 2, también dijimos que el trabajo máximo era igual a la variación de la energía libre, o que la energía libre, ¿sí?, era el trabajo máximo que yo podía obtener de un determinado sistema, ¿sí? Entonces, siguiendo esa definición, es que el delta G va a ser igual a menos N por F por el potencial de celda, ¿sí? Si el potencial de celda es el potencial estándar de la celda, o sea, cuando las soluciones están a una concentración de 1 molar y los gases, si están participando, están a una presión de una atmósfera, el delta G que yo obtengo es el delta G estándar de celda. Bien, entonces, esta ecuación es una ecuación importante porque es una de las que me va a estar diciendo si tal proceso va a ser espontáneo o no. Y si ustedes la miran a la ecuación se van a dar cuenta que el proceso va a ser espontáneo, o sea, voy a tener una delta G negativa cada vez que yo tenga un potencial estándar positivo, ¿sí? Cada vez que yo haga cátodo menos ánodo y eso me dé un término positivo, esa reacción va a ser espontánea. Si yo hago cátodo menos ánodo y esa reacción me da negativa, ¿sí?, esa reacción no va a ser espontánea en ese sentido, sino que en la medida de lo posible lo va a hacer en el opuesto, ¿sí? Bien, entonces muchas veces por ahí hay ejercicios que le dicen, mire, tienen este electrodo, acá están los potenciales estándar de reducción, indique cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, bla. Entonces empiezan a hacerla de una determinada manera, pero por ahí al hacer el delta G o al hacer el potencial estándar, se da cuenta que le sale negativo, quiere decir que armaron el sistema al revés, ¿sí? Para que pueda ser espontáneo de quién se oxida y de quién se reduce. Hay otra relación bastante importante que necesitamos tener en cuenta, que es la relación entre el potencial de celda y la constante de equilibrio, ¿sí? ¿Pero tiene algo que ver? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Para esto vamos a echar mano a una ecuación bastante interesante que vimos al final de termodinámica y también en equilibrio, en segunda y tercera ley, donde me relacionaba el delta G estándar con la constante de equilibrio, ¿sí? Había otra ecuación anterior, también muy interesante, que a lo mejor sale enseguida, que me relacionaba el delta G con el coeficiente de reacción. Eso también es muy interesante, porque me habla de cómo obtener un delta G en función de un gradiente que yo puedo ir manejando sin tener que esperar llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces eso es lo que decía que era la ecuación que estaba en
oculta ayer cuando veíamos funcionar la ATP sintasa, que era a través de un gradiente de protones, ¿sí? Bien, pero ahora estamos en esto. El delta G estándar va a ser igual a menos R, la constante universal de los gases, por T, la temperatura absoluta, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pero como ya sé que el delta G lo puedo relacionar con el potencial de celda, vamos a poder terminar teniendo esta nueva ecuación, que me dice que el potencial de celda es igual a R por T sobre N por F, ¿sí?, por el logaritmo natural de K. Bien, entonces acá me dice que si yo conozco un potencial de celda, no necesito saber la concentración de reactivos y de productos para determinar la constante de equilibrio. Ya con ese valor de potencial de celda, puedo determinar la constante de equilibrio, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces no puedo determinar las concentraciones dinámicas, pero sí puedo poner un voltímetro, ¿sí?, medir la diferencia en los electrodos o estimarlos de alguna otra manera. Entonces puedo determinar la constante de equilibrio. O al revés, a lo mejor para un proceso puedo determinar su valor de constante de equilibrio y entonces puedo inferir cuánto es su potencial estándar de celda, ¿sí? Entonces es una ecuación bastante poderosa que me va a permitir poder relacionar distintos sistemas en función de la información que tenga. Bien. Como R es una constante, la temperatura a lo mejor la puedo estandarizar en 298 Kelvin. F es una constante de 96.500 coulombios, que son joules sobre vol por mol. Podemos obtener una expresión más reducida, donde me va a decir que el potencial estándar de celda es igual a 0,0257 vol sobre los electrones que están puestos en juego en la reacción global balanceada por el logaritmo natural de K. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo, esta página es medio como resumen, que me relaciona que el delta G va a estar relacionada con menos N por F por el potencial de celda. Si el potencial de celda es estándar, el delta G es estándar. El delta G estándar lo puedo relacionar con la constante de equilibrio, por lo tanto, puedo relacionar la constante de equilibrio con el potencial estándar de celda. Y bueno, podemos sacar los resúmenes. Es más o menos un repaso y un refuerzo de lo de recién. Bien. Muchas veces van a ver en la guía que a veces lo tratamos como logaritmo natural y otras veces como logaritmo decimal. Hoy en día esto ya prácticamente no tiene ninguna importancia porque básicamente con la calculadora lo hacemos y lo pasamos. Pero décadas atrás, ¿sí?, y esto entonces es un resabio del pasado, era muy difícil trabajar con los logaritmos naturales, mientras que para los logaritmos decimales venían libritos, ¿sí?, en los cuales uno podía buscar, o hasta en la década del 60, 70 se trabajaba con reglas de cálculo que podían determinarse los logaritmos decimales, entonces hacía necesario establecer un patrón de equivalencia entre los logaritmos normales y los decimales, ¿sí? Hoy en día simplemente uno dice, fíjese con qué estamos trabajando para saber qué tecla es la que van a apretar de la calculadora. Bien. Entonces, nos van a aparecer acá y en los apuntes también este triangulito. Y este es uno de también de los puntos centrales de este tema, poder recordar las relaciones de equivalencia entre el potencial estándar de celda y el delta G, el potencial estándar de celda y la constante de equilibrio. La relación entre el delta G y la constante de equilibrio ya lo vimos en los temas pasados, pero también es el que me cierra esta relación. Entonces, de este juego de relaciones, uno va a poder determinar ciertas cosas. Si yo tengo un potencial de celda positivo, el delta G va a ser negativo,
y la constante de equilibrio va a estar desplazada hacia los productos. Y la reacción obviamente va a ser espontánea. Si el potencial de celda es negativo, el delta G va a ser positivo, ¿sí? La constante de equilibrio va a estar desplazada hacia los reactivos, o sea, va a ser un valor muy pequeñito, menor que 1, y la reacción no sería espontánea en ese sentido, sería espontánea probablemente en el sentido inverso. Y cuando la reacción está en equilibrio, ¿sí? Entonces no hay un flujo neto de electrones, el potencial de celda debería ser 0, y bueno, acá me sale el caso especial de la constante de equilibrio que es 1, ¿no? Pero sobre todo va a ser cuando estemos en el proceso de equilibrio. Entonces, de esa tabla, de ese triangulito anterior, son algunas de las conclusiones que podemos sacar ahora. Bien. Entonces, por ejemplo, puedo tener una reacción redox y preguntarme cuál sería el valor de la constante de equilibrio. En este caso me dice que tengo una reacción entre hierro 2 y plata, ¿sí? A ver, uno ya la mira y dice, el hierro ferroso no me va a oxidar la plata, ¿sí? Pero no importa, yo mezclo hierro ferroso y iones plata y me puedo preguntar de ese proceso cuánto es la constante de equilibrio. No me estoy preguntando si la reacción es espontánea o no, sino cuánto vale la constante de equilibrio. Por lo tanto, yo lo puedo plantear en ese sentido. Pero tengo que decir, de esa ecuación, ¿quién se está oxidando? Se está oxidando la plata, ¿sí? ¿Y quién se está reduciendo? Se está reduciendo el hierro, de hierro ferroso a hierro metálico. Bien. Entonces, cuento, la cantidad de electrones son 2. 2 por un lado, 2 para otro. Entonces, N va a valer 2. Bien. El potencial estándar de la celda va a ser el cátodo menos el ánodo. Potenciales estándar, o sea que no tengo que cambiar nada. Me queda menos 0,44 menos 0,80. Obviamente que en un sistema libre es la plata la que se reduce. Y me queda, para este sistema, donde yo pongo iones ferrosos con plata, un potencial de menos 1,24. De la expresión que me relaciona al potencial de celda de la constante de equilibrio, despejo la constante de equilibrio y por eso me queda una expresión exponencial. ¿Cuál se queda el logaritmo natural de la constante de equilibrio? Bien. Reemplazamos ahí y terminamos obteniendo un valor de la constante de equilibrio de 1,23 por 10 a la menos 42. O sea, un valor enormemente pequeño, ¿sí? O sea, la reacción prácticamente no se mueve, pero lo importante es que en función de esta reacción yo puedo determinar la constante de equilibrio porque a lo mejor no tengo un método para determinar, por ejemplo, la cantidad de iones plata formado, porque la cantidad va a ser muy, muy baja. Entonces, de esta manera puedo determinar los valores de la constante de equilibrio. Muy bien. Entonces, ahora, para ver esta otra parte, necesitamos convocarlo a el bueno de Don Nernst. Fue un científico alemán, pero en realidad había nacido en Polonia. Acuérdense que en la época en la que él vivió, Alemania invadió Polonia, Polonia había sido invadida, tenía una historia bastante difícil durante el siglo XIX en Polonia. Bueno, a él también le debemos el teorema de Nernst, que sería la tercera ley de la termodinámica. Aquello que vimos como la tercera ley de la termodinámica, que seguramente que lo están repasando ahora para el parcial, también se lo debemos a Nernst, ¿no? Y otras cosas más. Pero también vino a resolver una cuestión. Fíjense que hasta ahora, siempre que hemos hablado de soluciones, hemos hablado de condiciones estándar y hemos dicho la solución está en una concentración 1 molar. Entonces, el potencial de celda depende de la naturaleza de los electrodos. Entonces, Nernst
se preguntó, bueno, pero ¿y la influencia de la concentración de los iones? ¿Sí? ¿Cómo participa en el potencial de celda? Bien, entonces, él un poco viene a resolver esa situación. ¿Ven? Nos plantea esta ecuación, que ya la habíamos referido en la parte de equilibrio, y era la que le decía que tiene que ver con que, a veces para obtener un delta G negativo, yo dependo del Q y si puedo generar un gradiente, ¿sí? Era lo que veíamos ayer con este gradiente de formación de protones que me hacían dar la ATP sin tasa. En realidad uno lo podía entender a través de esta ecuación también. Bien, como habíamos determinado que el delta G lo podía relacionar con el potencial de celda, ¿sí? Yo podría reemplazar los términos de delta G en la ecuación por lo de potenciales, ¿sí? Reunir las constantes y en definitiva me queda una nueva ecuación que es la que se llama ecuación de Nernst. En esta ecuación de Nernst me dice que el potencial de celda va a depender de dos términos importantes. Un primer término, que es el potencial estándar de celda, que se va a deber a qué electrodos la conforman. ¿Sí? Potencial de celda, como acuérdense que yo lo había definido, estaba estandarizado para concentración de iones 1 molar, solamente depende de quiénes sean los electrodos que la conforman. Y el otro término va a estar, ahí sí va a depender de cómo sean las relaciones de las concentraciones. ¿Sí? Y sobre todo tenemos Q, porque en el momento de K, los dos términos se van a hacer iguales y el potencial de celda es cero, o sea que en el equilibrio no hay un flujo neto de electrones. Entonces, en este caso es importante entender Q. Pero Q también era concentración de productos sobre reactivos. Entonces, contra más reactivos tengan que quieran pasar a producto, ¿sí? Voy a tener este término, va a ser más grande. Bien. Y si defino la temperatura de 98 grados, R y F son constantes, puedo tener una expresión reducida de esta directamente con un valor de una constante, que sería un número. Bien. Tanto para un logaritmo natural como para un logaritmo decimal. Pero bueno, tenemos ese valor de la constante. Veamos, por ejemplo, cómo funciona y cómo nos puede hacer cambiar de opinión la ecuación de Nernst. La pregunta es si ocurrirá la siguiente reacción de forma espontánea a 25 grados centígrados entre iones ferrosos, que van a estar a una concentración 0,6 molar y obviamente un electrodo de hierro, y iones cadmio, que van a estar a una concentración 1 por 10 a la menos 2 molar, obviamente con un electrodo de cadmio. ¿Sí? Entonces, la reacción, bueno, tengo que ver quién de los dos tiene el potencial de reducción más alto para saber quién se oxida y quién se reduce. Me va a dar que en este caso se reduce el hierro y se oxida el cadmio. El cadmio se oxida, el hierro se me reduce. ¿Sí? La cantidad de electrones puesta en juego es 2, por lo tanto N es igual a 2. El potencial estándar de la celda va a ser hierro menos cadmio. Entonces los busco en tabla, resuelvo, y me da que es un valor próximo a 0, pero un valor negativo. Entonces uno podría decir, si estuviéramos en condiciones estándar, esta reacción no es espontánea, que es lo que pregunta arriba. Pero las condiciones no son estándar, sino que yo voy a tener los reactivos o los productos a una concentración distinta de 1 molar. Bien, entonces voy a trabajar con la ecuación de los logaritmos naturales, ¿no? Y reemplazamos. Ahora bien, es importante que escriba la reacción, porque si escribo la reacción digo, está bien, es una reacción reversible. Por lo tanto, puedo escribir la constante de equilibrio o lo que es lo mismo, el coeficiente de reacción. Perfecto, pero a las sustancias sólidas ya sé que no la
introduzco en la expresión ni de la constante de equilibrio ni del coeficiente de reacción, porque son constantes, sus concentraciones no varían. Simplemente tengo que poner las especies que están en solución. Perfecto. ¿Qué tengo que poner? El producto iónico sobre el reactivo iónico. Si no escribí la reacción, puedo no darme cuenta quién va arriba y va abajo, ¿sí? Entonces, ¿quién tenemos acá que es el producto iónico? El cadmio. ¿El cadmio cuánto está? 0,01 molar. ¿Quién va arriba? El 0,01 molar. ¿Quién es reactivo? Reactivo es el ion ferroso, que está a una concentración de 0,6 molar. Entonces va abajo, denominador, 0,6 molar. ¿Sí? Entonces, este es un punto que muchas veces cuando uno le pide, formule la ecuación de Nernst para un caso en particular, es que tienen que darse cuenta. Entonces, hay que escribir la ecuación global, balanceada, para saber la cantidad de electrones y quién es producto iónico y quién es reactivo iónico. Bien. Resolvemos y resulta que ahora la resolución me da que el potencial es 0,013. Me da positivo. Entonces resulta de que para este juego de concentraciones la reacción sí es espontánea, ¿sí? Porque el potencial es mayor que 0. Bien. Entonces resulta que a lo mejor una reacción que no es espontánea, si yo le cambio las concentraciones de los reactivos, puedo convertirla en espontánea para este caso. Bien. Y un último tema, ¿sí? Que es, ¿y qué pasa, ¿sí? Si los electrodos son los mismos, o es más, o no tengo electrodos? ¿Puedo tener una determinada corriente eléctrica? Bien, entonces un poco a responder eso viene lo que se van a llamar las celdas de concentración, ¿sí? Donde o las dos semiceldas, la vamos a imaginar en un principio como que las dos semiceldas son del mismo material, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el dibujo nos muestra dos semiceldas que tienen dos electrodos de zinc. Y lo que cambia es las concentraciones de los iones. Obviamente, si los electrodos son los mismos, lo que tienen que ser distintas son las concentraciones. Bien. Entonces, se escribe el diagrama de la celda. En el diagrama de la celda me está diciendo el diagrama de la celda me dice que tengo un electrodo de zinc que va a estar en contacto con iones zinc a una concentración 0,1 molar, que a través de un puente salino o en el otro vaso vamos a tener iones zinc a una concentración 1 molar, o sea, en este caso 10 veces más concentrada, con un electrodo de zinc. Entonces, a ver, es lógico pensar que donde yo tenga la concentración más concentrada, donde tengo más iones, esos iones van a tener tendencia a depositarse sobre el electrodo. Y donde yo la tenga más diluida, voy a tener una tendencia de que pasen del electrodo a la solución. Bien. Entonces, veamos un ejemplo y el cálculo para una celda de concentración. Tengo, en este caso, en vez de ser 5 como recién, tengo de magnesio. Tengo dos concentraciones distintas, los electrodos son los mismos. En la hemireacción de oxidación va a ser donde tenga la concentración más diluida y la reducción, o sea, el cátodo va a ser donde esté la concentración más concentrada, ¿no? Entonces, la reacción neta, bueno, parece un absurdo. Magnesio más concentrado pasa a magnesio más diluido. En un principio parecería que no tiene mucho sentido. Bien. El potencial de celda va a ser igual al potencial estándar menos, bueno, 0,257 porque está a 25 grados centígrados sobre N, el número de electrones puesto en juego, que vemos que en este caso es 2, por el logaritmo natural de los productos iónicos sobre los reactivos iónicos. Resulta que en los productos iónicos va la concentración más diluida
y en los reactivos la más concentrada, ¿sí? El potencial estándar, como los dos electrodos son iguales, va a ser la misma, va a valer 0. Entonces me queda el resto del cociente. Y esto me queda un potencial de celda pequeño, pero que existe, ¿sí? Entonces esto me demuestra que si los electrodos son los mismos, es más, si los electrodos no están, no existen, pero yo puedo conectar dos soluciones, dos compartimientos que tengan distintas concentraciones de iones, se me va a generar una determinada corriente eléctrica, por lo tanto va a haber un determinado potencial eléctrico o energía eléctrica que va a estar puesta en juego, simplemente por la diferencia de la concentración de los iones, ¿sí? A veces los ejemplos más marcados son en las mineras, en las industrias mineras, que tienen piletas con desechos, con iones en solución en distintas cantidades. Hay que tener mucho cuidado de que las piletas no se conecten, porque es muy difícil asegurarse que las piletas tengan la misma concentración, y si tienen distinta concentración, puede haber una circulación de energía eléctrica que, aunque sea a bajo voltaje, puede ser de alta intensidad y terminan produciendo quemaduras de equipos, incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero para nosotros hay algo muy importante que nos sirve este concepto. Es que ahora podemos entender por qué nos hablaban de potencial de membrana, ¿sí? Imagino que todos ustedes se preguntaron si una membrana, una célula viva, me dice que tiene un potencial, ¿sí? ¿Y por qué? Por los iones, me decían. Sí, pero ¿y si yo tengo iones potasio afuera y potasio adentro, sodio afuera, sodio adentro? ¿Dónde está la diferencia de potencial? ¿Sí? Bueno, ahora podemos entender que la diferencia de potencial se genera por la diferencia de concentración de iones de un lado y del otro de la membrana, ¿sí? Entonces, y esto es tan importante que una célula está viva si tiene potencial de membrana, ¿sí? La transmisión del impulso nervioso es a través de justamente el impulso eléctrico que hablamos, pero está en relación a la concentración de los iones en la membrana. Y bueno, el funcionamiento del corazón también lo menciona ahí, ¿sí? Entonces tenemos toda un comportamiento eléctrico para la coordinación de todo organismo, ¿sí? Todo el cerebro, ustedes saben que se dice que es una gran usina de generación eléctrica, ¿sí? Y si no es porque no vieron la película Matrix, ¿no? Bien, entonces tenemos todo un movimiento electrónico, pero no hay un cableado, ¿sí? Estas variaciones, estas ondas eléctricas, se van produciendo por las diferencias, muchas veces abruptas, de las relaciones de las concentraciones. Ustedes van a ver que muchas veces hay bombas que van a bombear el sodio para afuera, el potasio para adentro de las células para mantener un gradiente y que ese gradiente me tenga un determinado potencial de membrana. En algunos casos, sobre todo, por ejemplo, tanto en las células nerviosas como en las musculares, viene un determinado estímulo, un determinado mediador, que hace que haya canales que se abran, ¿sí? Y al abrirse pasan el tropel de iones para un lado y por el otro, haciendo que el potencial varíe, y a veces ese potencial se propaga y es la transmisión del impulso nervioso o es el desencadenante de la contracción muscular, ¿sí? O es el responsable de otras funciones en las neuronas, etcétera, etcétera. Pero lo importante que vamos a ver ahora y que se nos tiene que dar ahora es que esta variación de las concentraciones de los iones de un lado y del otro de la membrana son los responsables de que exista un potencial de membrana. Y el potencial de membrana se mantiene porque permanentemente estoy bombeando iones para un lado y para otro. ¿Mm? Bien, entonces hagamos un ejemplo muy simple. Miremos solamente el potasio, ¿sí? En el potasio voy a tener unas concentraciones dentro
de la célula de unos 400 milimolar y afuera unos 15 milimolar. ¿Sí? Entonces, podemos plantear a través de la ecuación de Nernst esta situación, los 15 arriba, los 400 abajo, y me da un valor de unos 84 milivoltios. Entonces podemos entender aquí el papel importante del potasio, que prácticamente debido a la variación de concentraciones solamente de él, yo tengo ya gran parte de lo que es el valor de potencial de membrana. Está bien, el otro que aporta es el sodio y los otros iones como cloruro y como sulfato, pero eso sería una situación más compleja que escapa de este curso. En este curso hemos llegado a ver esto y entender esto. El potencial de membrana es y existe gracias a la variación de concentraciones de los iones. Y me lo explica, ¿sí?, la ecuación de Nernst. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a cerrar a veces con un ejemplo interesante que se da de que vemos que la idea de generación de una determinada celda electroquímica, batería electroquímica en definitiva, no es conceptualmente tan compleja. El doctor Arnie Egebrecht, director del Museo de Prehistoria de Múnich, no tiene duda de que hay por lo menos un ejemplo asombroso de tecnología antigua que se adelantó 2000 años a su tiempo. Los descubrió en una exhibición de tesoros del antiguo Irak. Una vasija de porcelana, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que habían sido descubiertas en Bagdad. El doctor Egebrecht cree que son los componentes de una batería eléctrica construida 2000 años antes de que éstas fueran inventadas en Occidente. Decidí investigar y construimos unas réplicas. Esta es la réplica de cobre y la varilla de hierro. Todas réplicas. Aquí tengo un voltímetro. Que muestra en su escala un rango de 0 a 1/4 de volt y a medio volt que debemos poder alcanzar con esta batería. Ahora conectaré el voltímetro y la batería con estos alambres. Un alambre en este vaso pondré algunas uvas y con un pedazo de madera las machaco para obtener el jugo. Espero que sea suficiente para que el voltímetro lo marque. La batería con ácido de uvas produce casi medio voltio. ¿Pudo usarse para adorar tesoros antiguos? Para mostrar qué puede hacerse con esta batería, preparé un experimento. La técnica pudo haber sido sumergir un objeto pequeño de plata en una solución de cianuro de oro para efectuar una electrodeposición. Las implicaciones para los directores de los museos son escalofriantes. Los tesoros que siempre supusieron de oro sólido, tal vez solo sean dorados. Y efectivamente, en pocos minutos, la parte inferior de esta estatuilla de plata adquiere el brillo del oro. Este experimento demuestra que es posible hacerlo.
y que en esa remota época fue posible tener baterías para efectuar este proceso. Si en verdad esa es una batería eléctrica, no puede uno menos que asombrarse, ya que se anticipó 2000 años a su tiempo. También es posible que hayamos malinterpretado su función. Tal vez solo fue un receptáculo para guardar pergaminos. Bueno, la idea de esto era también mostrar cómo lo que vamos comprendiendo en la ciencia nos sirve también para entender ciertos comportamientos y cuestiones sociales o elementos culturales sociales. Entonces acá probablemente hace 3000 años se hayan podido determinar una batería. Pero debido a que el conocimiento se guardó para sí, probablemente era un secreto familiar, porque obviamente eso le tiene que haber dado fortunas interesantes, al no socializarlo, el conocimiento no pudo crecer, ¿sí? Sino a lo mejor hace 2000 años que podríamos estar manejando la electricidad, ¿no? Entonces, importante para entender de por qué yo tengo que comunicar lo que voy entendiendo y tengo que enterarme de lo que otros van consiguiendo. Muy bien. Para terminar, me gusta muchas veces compartir una reflexión de lo que se obtiene de esta fotografía. Perdón, de esta pintura. Esta pintura, ¿sí? La pintó Joseph Wright de Derby, allá a finales del siglo XVIII, donde quiso representar a Henning Brand cuando descubrió el fósforo. La situación nos relata, ¿sí? Siempre probablemente mucho más poético de lo que fue, Henning Brand no estaba del todo formado con las corrientes alquímicas, él era un buen vidriero, él sabía hacer muy bien los distintos recipientes, y se metió en este campo de la alquimia, del descubrimiento. Entonces, una de las corrientes importantes era la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? Era aquel compuesto que permitiese transformar a todos los demás compuestos en oro, ¿sí? Sobre todo el plomo, que era barato, fácil de conseguir, en oro, y que además también se decía que podía dar la vida eterna. Bien, entonces, este hombre, imagínense en un sótano, ¿sí? No tenía un hermoso ventanal del que se veía la luna, no, un sótano. Él se dedicó a concentrar lo que se estimaba en esa época que podía guardar un importante secreto. Si yo buscaba un principio, ¿sí? Un principio esencial, tenía que utilizarlo desde fuente donde pudiese contener el elemento esencial. Así que este señor hirvió en sus sótanos más de 5000 litros de orina. Para poder conseguir esa cantidad de orina, se consiguió un amante que trabajaba en un hotel cerca, que como no había sanitario había que recolectar la orina en la almacenilla, y se la traía a Henning y él hervía en el sótano, ¿sí? Así que imagínense lo que es el sótano. Y las iba concentrando. Claro, la orina, uno de los componentes que tiene, y sobre todo que queda después de la carbonización, son los fosfatos. Y en este ambiente que él iba concentrando, se le hizo un entorno reductor, hasta que en algún momento en ese oscuro sótano apareció dentro de un matraz, ¿sí? Una luz blanca y fría, ¿sí? Así que imagínense que para alguien que había trabajado tanto tiempo, la expresión de asombro, que es lo que se trató de representar en esta figura. El asombro, la capacidad de mantener intacto la capacidad de asombrarse y sobre todo de asombrarse con lo que uno va aprendiendo de su trabajo. Esta es una enseñanza importantísima para el resto de nuestra vida profesional. Si nosotros le dedicamos atención,
siempre tenemos que tratar de mantener intacto la capacidad de asombro, si no, lo que hagamos se vuelve terriblemente tedioso, ¿no? Y para poder mostrarle lo que era esta experiencia, vamos a agregar un pequeño That's video what Chris has been doing en over donde here. vemos esta demostración, ¿no? Entonces, So this cylinder's a Van- coil of copper that's sat inside some liquid nitrogen, and the oxygen has been turning into a liquid itself. claro, el this, fósforo blanco en contacto con el vacuum aire, flask contains ¿sí? liquid oxygen. Ahí I nomás just want to se show quema. Entonces, lo que va a hacer es, en un ambiente, en ese matraz tan grande And que tiene, you'll be able to va a see that colocar although oxígeno the líquido, air ¿sí? contains Cosa que el 1/5 ambiente oxygen, and the esté air, of course, is completely absolutamente transparent, saturado. and ¿sí? yet oxygen, when it becomes a liquid, Entonces, turns this lovely blue color. Ahí tiene oxígeno Okay, líquido, so por we'll eso la use this probeta liquid oxygen then tiene to doble fill this aislamiento flask y lo with sacó de un I'm termo. going to pour this in. Entonces lo agrega y observa, claro, obviamente hierve espontáneamente. Good measure. Y le agrega oxígeno líquido Enough. como para que sobre, ¿no? Okay, and so the oxygen, the liquid oxygen, is warming up as Bien. it touches the flask, and it's Entonces- evaporating and it's turning into oxygen gas. And as it turns into gas, it's pushing the air. You can see the fumes coming out the top here. Bueno. It's pushing the air out Entonces of ahora the tiene que flask, and agregar filling the flask el- with oxygen. Just to help that along a bit, Bueno, ahí lo que busca es saturar bien todo el entorno de swirl oxígeno this líquido. around. You can see a little bit of liquid oxygen there, that lovely blue color sloshing around in the bottom of this flask. So that's gradually evaporating, and that's filling the flask with pure oxygen. This was more fun. Bien. Okay, while that last little bit is evaporating, the next thing we're going to do is to get some phosphorus. There are two kinds of Entonces, lo phosphorus. próximo Red que va a phosphorus and agregarle white phosphorus. va a This ser is white phosphorus, the fósforo, more reactive ¿sí? kind. El fósforo, It still el reacts elemento with- fósforo, ¿sí? It actually reacts with the air. If you just leave it Fósforo sitting on a blanco, bench, te lo it pueden will ver catch ahí, fire fósforo blanco after es a few muy minutes, reactivo, and so we es lo store it under que obtuvo Brand, water. y lo llamó así fósforo porque era el capaz Catch out de this generar piece of luz. white ¿sí? phosphorus. Eso quiere We're decir going en to put it in a latín, little ¿no? spoon that's a flask. Entonces, pone un poquito en una The cucharita phosphorus is de smoking already combustión, as it comes into contact with the air. ¿no? Pero fíjese, aunque está en un And it will entorno, probably catch fire en un sometime in the entorno de next few minutes, oxígeno, but just to help you la along, reacción todavía no I'm going to take a comienza. glass rod and hook Supongo up que the ya end todos of the rod, ustedes and then just se dan touch cuenta that y against recuerdan the que phosphorus, no just to get comienza things going. porque necesita un cierto valor de energía de activación. Entonces eso lo va a hacer simplemente calentando Phosphorus ignite will bring down the una lights. varilla What you'll see is the para reaction of aportar la phosphorus energía burning que in pure necesita. oxygen. Entonces toca y ahora miren para el estudio ensayado la cantidad de luz, And you can see this lovely white light. la cantidad de luz que es capaz de producir. Una luz muy blanca The flask is filling with y fría. oxides of phosphorus. So that's white phosphorus, the bearer of light. Okay, so that's a chemical reaction then, which gives out energy in the form of light. Bueno. Muy bien, entonces con esto estamos terminando este curso de Química General 2 y lo que queremos simplemente es decirle esto. Disfruten su formación, disfruten la carrera, porque en general en las carreras que ustedes están hay un conocimiento que si lo saben disfrutar va a ser una carrera hermosa donde se van a ir constituyendo ustedes mismos como profesionales. Y piensen que la respuesta real en esta época de pandemia que hemos tenido que estar así separados han sido los bioquímicos y los farmacéuticos los que han sabido dar esta respuesta que no ha sido ni la primera ni será la última enfermedad social importante que tengamos. Y en las próximas van a ser ustedes
probablemente los que tengan que estar al frente de las decisiones, de las responsabilidades, de analizar los datos y de asombrarse por lo que vaya ocurriendo, ¿sí? De esa forma siempre van a mantener la expectativa de cada uno. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado acá y le deseamos el mejor de los éxitos a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene para las consultas y el parcial. Gracias.